Imagina que estás dormido en tu cama. Es una noche tranquila de primavera. Tu hijo duerme en la habitación de al lado. Tu esposa descansa a tu lado. No tienes la menor idea de que a pocos kilómetros de tu casa, un grupo de ingenieros está a punto de cometer el error más catastrófico de la era moderna. Un error que va a cambiar tu vida para siempre. Un error que va a convertir tu ciudad en un pueblo fantasma. Un error que va a contaminar una zona del tamaño de un país entero. Y lo peor de todo es que nadie te va a avisar. Bienvenidos a Mentes Ancestrales. Hoy vamos a hablar de Chernobyl, pero no como te lo han contado antes. Vamos a reconstruir lo que realmente ocurrió aquella noche del 26 de abril de 1986. Vamos a meternos dentro de la sala de control. Vamos a entender qué estaban intentando hacer y, sobre todo, vamos a entender por qué todo salió tan terriblemente mal. Quédate hasta el final, porque lo que pasó después de la explosión es incluso más escalofriante que la explosión misma. Para entender esta historia, primero tenemos que entender dónde estamos. Estamos en la Unión Soviética, en plena Guerra Fría. La energía nuclear es mucho más que electricidad, es orgullo nacional, es la demostración de que el sistema soviético puede competir con Occidente. La central de Chernobyl se encuentra en el norte de Ucrania, a 130 kilómetros de Kiev. Tiene 4 reactores del tipo RBMK-1000, un diseño exclusivamente soviético que no existe en ningún otro lugar del mundo. Y hay una razón para eso. Estos reactores utilizaban grafito como moderador y agua como refrigerante. En los reactores occidentales, si pierdes el agua, la reacción se detiene. Pero en el RBMK era al revés. Si pierdes el agua, la reacción se acelera. Los físicos llaman a esto coeficiente de vacío positivo. Este defecto estaba en el corazón de la tragedia. Y lo más perturbador es que los diseñadores lo sabían, las autoridades lo sabían, pero la información fue clasificada. Los operadores que trabajaban con esa máquina cada día no tenían ni idea de que estaban sentados sobre una bomba de tiempo. Lo que ocurrió en Chernobyl no fue un accidente aleatorio. Fue el resultado de una prueba planificada que, irónicamente, buscaba hacer la planta más segura. Si la central sufriera un apagón total, las bombas de refrigeración necesitarían electricidad. Los generadores de emergencia tardaban hasta 75 segundos en arrancar. La pregunta era si la inercia de las turbinas podía cubrir esos segundos críticos. La prueba ya había fallado 3 veces. Para el cuarto intento, modificaron el procedimiento. El 25 de abril, la prueba estaba programada para el turno de día, con el equipo más experimentado. Pero a las 2 de la tarde, Kiev pidió que el reactor siguiera produciendo electricidad por demanda imprevista. La prueba se pospuso 9 horas. Durante ese tiempo, el reactor acumuló xenón 135, un subproducto que envenena la reacción nuclear absorbiendo neutrones. Cuando a las 11 de la noche dieron luz verde, ya no estaba el equipo preparado. Estaba el turno de noche, liderado por Alexander Akimov y supervisado por Anatoly Dyatlov, un hombre conocido por su temperamento autoritario. Su personalidad iba a jugar un papel decisivo. Pasada medianoche del 26 de abril, al bajar la potencia hacia los 700 megavatios térmicos requeridos, un operador la dejó caer hasta 30. El reactor prácticamente se apagó. Los manuales eran claros. Había que esperar 24 horas para que el xenón se descompusiera. Pero Dyatlov no iba a posponer la prueba. Presionó a los operadores para subir la potencia retirando barras. Según testimonios, amenazó con despedir a quien se negara. Bajo esa presión, extrajeron barras hasta quedar menos de 15 insertadas. El mínimo de seguridad era 30. Operaban con menos de la mitad de la protección requerida. El reactor se estabilizó a 200 megavatios térmicos, muy por debajo de lo necesario. Pero Dyatlov ordenó continuar de todas formas. A la 1:23 de la madrugada se inició oficialmente el experimento. Cerraron las válvulas de vapor, la turbina comenzó a desacelerarse y las bombas de refrigeración perdieron potencia.
Cada vez menos agua circulaba por el reactor. Y entonces, el defecto fatal del RBMK entró en acción. Menos agua significaba más burbujas de vapor. Más vapor significaba menos absorción de neutrones. Menos absorción significaba más reacción. Más reacción significaba más calor. Un círculo vicioso que se retroalimentaba a una velocidad aterradora. En cuestión de segundos, la potencia se disparó de 200 a más de 30.000 megavatios térmicos, 10 veces la potencia máxima de diseño. Akimov presionó el botón AZ5 de apagado de emergencia. Todas las barras debían insertarse de golpe para detener la reacción, pero las puntas de grafito, que al descender, aceleraron la reacción en vez de frenarla. Era otro defecto de diseño que nadie había corregido. Fue como echar gasolina al fuego. A la 1:23:44, dos explosiones consecutivas lanzaron al aire la tapa del reactor, una estructura de más de 1.000 toneladas. El núcleo quedó expuesto al cielo nocturno. El grafito ardía a más de 2.000 grados centígrados, lanzando isótopos de yodo 131, cesio 137, estroncio 90 y plutonio directamente a la atmósfera. Los niveles de radiación alcanzaron los 20.000 róntgens por hora. Una dosis de 500 róntgens en 5 horas es fatal. Los bomberos que llegaron esa noche recibieron dosis letales en minutos. Los primeros en llegar fueron los bomberos de Pripyat. El teniente Vladimir Pravik, de 23 años, lideró a su equipo hacia el tejado sin trajes de protección radiológica ni dosímetros adecuados. Describieron que el suelo brillaba. Los fragmentos de grafito emitían una luz azulada. Algunos los recogieron con las manos sin saber qué eran. Pravik falleció 15 días después. Su cuerpo fue tan radiactivo que lo enterraron en un ataúd de zinc sellado con hormigón. Tenía esposa y un hijo pequeño. Dentro de la sala de control, Akimov insistía en que el reactor estaba intacto. Seguía bombeando agua a un núcleo que ya no existía. Cuando los dosímetros marcaron niveles fuera de escala, los directivos respondieron que debían estar defectuosos. La mentalidad soviética hacía impensable que un reactor hubiera explotado. Mientras tanto, a 3 kilómetros, los 49.000 habitantes de Pripyat dormían. Algunos vieron el resplandor desde sus balcones y lo describieron como algo hermoso. No sabían que miraban un reactor nuclear expuesto. El sábado amaneció soleado. Los niños jugaban en los parques, los jóvenes se bañaban en la piscina. Partículas de cesio y plutonio caían como lluvia invisible. Las autoridades sabían que la radiación era peligrosa, pero la evacuación llegó 36 horas después. Se les dijo que volverían en 3 días. Dejaron fotos, juguetes, mascotas. Más de 1.100 autobuses evacuaron la ciudad en 3 horas. Nunca regresaron. Pripyat se convirtió en un pueblo fantasma congelado en 1986. El mundo se enteró cuando Suecia detectó radiación anormal el 28 de abril. La Unión Soviética admitió el accidente con un comunicado de 20 segundos que minimizaba todo. Helicópteros arrojaron 5.000 toneladas de materiales sobre el reactor, pero debajo había piscinas de agua. Si el combustible fundido, lo que los científicos llamaron el pie de elefante, las alcanzaba, la explosión podría haber dejado inhabitable gran parte de Europa. 3 voluntarios, Ananenko, Bespalov y Baranov, se sumergieron en las cámaras inundadas para abrir las válvulas de drenaje manualmente. Contrariamente a la leyenda, sobrevivieron. Su valentía evitó una catástrofe mayor. Luego vinieron los liquidadores, hasta 800.000 personas. Mineros cavaron túneles bajo el reactor en condiciones extremas, muchos sin ropa por el calor insoportable. En el tejado, los robots fallaron porque la radiación frió sus circuitos. Enviaron soldados con palas. Los llamaron biorobots. Tenían 90 segundos cada uno. 90 segundos que podían definir el resto de su vida. Se construyó un sarcófago de hormigón en 6 meses que resultó insuficiente. Décadas después, el nuevo confinamiento seguro de 36.000 toneladas cubrió el original. Está diseñado para 100 años,
pero el combustible será peligroso durante miles. Las consecuencias fueron devastadoras. Más de 350.000 evacuados, miles de casos de cáncer de tiroides en niños. Las estimaciones de muertes totales varían desde miles hasta decenas de miles según el estudio. ¿De quién fue la culpa? ¿Fue un reactor con defectos clasificados como secreto de Estado? ¿Un experimento mal ejecutado con personal no preparado a una potencia incorrecta? ¿Un supervisor autoritario que priorizó completar la prueba sobre la seguridad? ¿Un sistema que incluso después de la explosión priorizó ocultar la verdad sobre proteger a su población? Dyatlov fue condenado a 10 años, cumplió 5. Falleció en 1995, insistiendo que la culpa era del diseño. Akimov falleció 2 semanas después del accidente, creyendo que había hecho todo bien. Hoy, la zona de exclusión alberga lobos, bisontes y águilas. La naturaleza reclamó lo suyo. Pero dentro del sarcófago, el combustible sigue ahí, silencioso, paciente, letal. Chernóbil nos enseñó que la arrogancia tecnológica tiene un precio, que el secretismo convierte problemas en catástrofes, que hay fuerzas que no podemos controlar completamente. El momento en que olvidamos respetarlas es el momento en que todo sale terriblemente mal. Han pasado casi 42 décadas. El reloj de Chernóbil sigue corriendo, porque la radiación no entiende de fronteras ni de ideologías, simplemente existe y estará ahí mucho después de que todos nosotros hayamos desaparecido. Y hasta aquí el video de hoy en Mentes Ancestrales. Si esta historia te impactó, déjamelo saber en los comentarios. Si no te has suscrito, dale a la campanita para no perderte ningún video, porque cada semana traemos historias reales que cambiaron el mundo. Nos vemos en el próximo video.